Alabado sea su nombre. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1 al 11. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me indique con un amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a leerlo alternadamente. Al final nos unimos todos. Y vemos que esa es una sección, ¿verdad? En la cual aquí tiene como título Buenos administradores de la gracia de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que está en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque ellos también han sido predicados por los muertos para Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cura multiplicar. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministre para vosotros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor por su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que sea ministrándonos, tocando nuestra vida a través de su palabra. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos honra, Señor, te damos gloria, te damos alabanza, mi Dios. Tuya es, Señor, y aquí se te tiene que dar, amado Dios. Tú nos dices en tu palabra que te la demos, Señor, la honra y la gloria de vida a tu santo nombre, Señor. Que mereces, Señor, la adoración y la alabanza. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, deposita de tu gracia, mi Dios, en cada uno de nosotros. Ministranos, Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, en conocerte. Ayúdanos a crecer, Señor, en saber acerca de ti, Señor, para poder, Señor, obtener sabiduría, Señor, entendimiento, Señor, para nutrir nuestro estado espiritual y crecer, amado Dios, en tu palabra, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, te bendecimos, te damos libertad, Espíritu Santo de Dios. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús invocamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me pueden sentarse, mis hermanos? Gloria sea al Señor. Amén. El tema de esta tarde, mis hermanos, es un tema interesante. Y es en forma de pregunta. ¿Estás viviendo en la gracia de Dios? Díganle que está a su lado. ¿Estás viviendo en la gracia de Dios? Alabado sea su nombre. La predicación de hoy, mis hermanos, verdaderamente entraremos en un tema muy interesante, en lo que la gracia de Dios, mis hermanos, implica y la manera de cómo la gracia de Dios opera y obra en cada uno de nosotros. Y aunque la gente, mis hermanos, no reconozca la gracia de Dios, todos y cada uno de nosotros la necesitamos. Y cuando nosotros verdaderamente reconocemos qué es la gracia de Dios y cómo es para con nosotros, la desearíamos y anhelamos su gracia. Alabado sea su nombre. Y si el hombre, mis hermanos, incrédulo, el hombre que no quiere saber de Dios, si supiera y reconociera la gracia de Dios, si entendiera qué es la gracia de Dios,
verdaderamente como nosotros también tenemos que hacerlo, nos postraríamos ante la presencia del Señor, nuestro rostro en el piso, mis hermanos, en tierra, adorando al Señor, enalteciendo su nombre, por cuanto Él, mis hermanos, ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Aún en las pruebas y en las luchas, cuando nos encontremos en dificultad, Dios aún ha sido bueno, porque nos dice la palabra del Señor que todo obra para bien. El Señor sabe que está tratando con cada uno de nosotros. El Señor conoce lo que necesitamos verdaderamente, no lo que queremos. Porque a veces nosotros preguntamos y le pedimos al Señor que nos dé, pero conforme a nuestra carne y no conforme a lo que verdaderamente necesitamos. Hay una persona muy famosa en esos últimos tiempos, es un psicólogo, y él verdaderamente decía, ¿verdad? Él cree en el Señor, pero no le sirve al Señor, pero lo decía algo interesante. Él decía, en la oración, como nos dice la palabra del Señor, o como dice la palabra del Señor, nos dice que pidamos conforme a lo que Dios anhela. Y él mismo hacía recalcar, siéntate, ¿verdad?, en la esquina de tu cama y ponte a pensar, ¿qué es lo que hay en tu vida que tiene que cambiar para tú poder avanzar? Si meditas en esto, si abres tu entero ser y lo pones enfrente y analizas y ves, vas a encontrar algo. No va a ser algo que te va a gustar, no va a ser algo que a ti te va, ¿verdad?, a llamar la atención, pero es algo que es necesario verdaderamente para que tu vida cambie. Y un hombre, mis hermanos, que cree en el Señor, los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Este hombre cree en el Señor, no le sirve al Señor, ¿verdad? Está como entre sí, ¿no? Que Dios tenga misericordia de él. Pero ahí claramente vemos, mis hermanos, que verdaderamente Dios quiere cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Dios verdaderamente nos quiere tocar, y todo lo que Él hace y permite en nuestra vida es para nuestro crecimiento, para la honra y gloria de su santo nombre. Amén. Pero en todo eso, mis hermanos, nosotros podemos ver claramente la gracia de Dios. La gracia de Dios es continua, es todos los días, es todo el tiempo. No podemos dejar de vivir sin la gracia de Dios. Y vamos ahí al libro de Juan, capítulo 1, versículo 16 al 18, para la honra y gloria del Señor. Juan 1, 16 al 18. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué dice ahí? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios a nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. Entonces claramente vemos ahí, mis hermanos, mediante la palabra del Señor, que es a través del Señor Jesús que conocemos, interactuamos, entendemos y vivimos la gracia de Dios. Nosotros conocemos la gracia de Dios a través de Jesucristo. El mundo recibe lo que se le llama la gracia común de Dios. El sol sale, el sol se pone, para justos e injustos. Llueve para malos y buenos. El fruto de la tierra es consumido por gente que no conoce de Dios, que no quiere saber nada de Dios, de gente que se rebela en contra de Dios, tanto como los que queremos y anhelamos la presencia de Dios y anhelamos su venida. Todos y cada uno de nosotros recibimos de la gracia de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, que hemos recibido al Señor como único y suficiente Salvador en nuestros corazones, conocemos de una manera más especial y más íntima la gracia de Dios. Y la palabra gracia, mis hermanos, en griego es charis y se usa más en el Nuevo Testamento. Y en hebreo es gen, es gesed, y ese está en hebreo para el Antiguo Testamento. Y lo que significa, mis hermanos, estas palabras es gracia, favor, bondad y benevolencia. En primera instancia se refiere al trato de Dios con el mundo, con la humanidad, a través de la creación, porque si Dios no hubiera creado, ¿verdad?, a nosotros, no hubiéramos existido, no hubiéramos estado aquí. Y tenemos que considerar a cada persona que vive, ¿verdad?, y está caminando en la faz de esta tierra. Entonces es por Dios, ¿verdad?, que conocemos ese favor y esa bondad. Dios quiso crearnos, gracias a su nombre.
Y de igual manera, mis hermanos, el plan de salvación. Y es algo más, ¿verdad?, directo, ¿verdad? Dios interviniendo en la humanidad a través de Jesucristo para salvarnos. Y es a través de ese plan de salvación, mis hermanos, que Él llega a una posición de hijo de Dios. Amén. Entonces, a través de Cristo Jesús, mis hermanos, somos, ¿verdad? Y se nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Y si nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos, un hijo de Dios es un miembro de la familia, humanamente hablando, cercano, próximo, un miembro de la familia inmediato. Amén. Y somos aceptados, reconocidos y conocidos por nuestro Padre Celestial. Amén. Dios nos ve como sus hijos. Dígale que está a su lado, Dios te ve como tu hijo, como tu hija. Amén. Somos hijos del Padre Celestial por Jesucristo. Una condición, mis hermanos, un estado y una posición en la que podemos disfrutar comunión con Dios. Amén. Con nuestro Creador. A través de Jesucristo podemos acercarnos al Señor porque Él es el que nos ama. Y Él nos bendice. Amén. A cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Y para nosotros poder comprender, mis hermanos, mejor la gracia de Dios, encontramos la palabra Gesed, ¿verdad?, que está en hebreo, en el Antiguo Testamento. Y antes de continuar a ver el ejemplo que tenemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, tenemos que reconocer la importancia de lo que es, ¿verdad?, el carácter de Dios. Él es un ser inmutable. Amén. Él es un ser que no cambia. Amén. Él no es un Dios cambiante. Gloria sea su nombre. Amén. Gloria sea al Señor por esa verdad. Él no cambia, mis hermanos. Aunque la gente lo quiera ver como un Dios de venganza, un Dios sangriento en el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios ha actuado de la misma manera que como actúa con nosotros a través de Cristo Jesús. Porque siempre Dios mandaba un profeta, siempre Dios mandaba a alguien para que el pueblo se arrepintiera y Dios volviera a levantar esa nación. Pero por causa del pecado de la rebeldía, Dios tenía que traer juicio porque no había un cambio, no había arrepentimiento genuino en el pueblo. Alabado sea el Señor. Entonces Dios, mis hermanos, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y gracias a Dios por eso, mis hermanos, porque en Él verdaderamente nos podemos refugiar. En Él verdaderamente podemos creer y confiar, porque Él es un Dios de verdad, un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios de amor y un Dios de juicio y de justicia. Y a pesar de que suene un poco contradictorio, ¿verdad?, a lo que a veces nosotros creemos, tenemos que anhelar el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios, mis hermanos, implica el regreso y el retorno de Jesucristo a la tierra. Implica, mis hermanos, que nosotros seamos tomados de esta tierra en el arrebatamiento. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que anhelar también el juicio y la justicia de Dios. Y eso tiene que ser de parte de nosotros, ¿verdad? Adoración reverente al Señor, porque Él es dueño y Señor de todas las cosas. Alabado sea su nombre. Vamos a Números, capítulo 23, versículo 19. Para la honra y gloria del Señor. Números 23, 19. Gloria sea su nombre. Dice la palabra del Señor en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pues claramente, mis hermanos, encontramos este pasaje, esta declaración de una persona muy interesante. Sale de la boca de un hombre conocido y nombrado Balaam. Nosotros sabemos Balaam era un mago, el cual Balac fue y le pidió que maldijera al pueblo. Balaam era conocido porque las maldiciones que él hacía, ¿verdad? O todo ese tipo de cosas que él hacía en cuanto al ocultismo, se hacían. Pero vemos que este hombre Balaam se encuentra ante la presencia del Señor. Y este hombre Balaam le tiene que decir a Balac. Balac era el que deseaba que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam le tiene que hacer entender a Balac, no. El Señor me dijo que tiene bendición para con el pueblo. Balaam entendía, mis hermanos, su posición. Él no podía ir en contra de lo que Dios Todopoderoso
estaba haciendo en medio del pueblo. No podía, ¿verdad?, en contra del carácter, el poder y dominio del Dios Todopoderoso en el cual nosotros creemos. Amén. Pues claramente, mis hermanos, Dios verdaderamente cuando Él dice, Él hace. Y si Él dice, mis hermanos, que el juicio viene, viene. Pero si Él nos dice a través de Cristo que somos salvos creyendo en Él, somos verdaderamente salvos. Amén. A veces se nos olvida, a veces estamos pensando en otras cosas, nos envolvemos mucho en las cosas de este mundo y se nos olvida que somos salvos por Cristo. El salmista decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, claramente, mis hermanos, hay cierto momento en el cual a veces nosotros, ¿verdad?, se nos olvida que somos salvos. Se nos olvida que Cristo viene. Se nos olvida y no tenemos, ¿verdad?, no estamos nuestra guardia arriba de que el Señor está cercano, que su venida está cercana. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que estar siempre en comunión con el Señor. Tenemos que buscarle, tenemos que creer en las palabras que Él nos ha dicho. ¿Usted se imagina aquellas personas a las cuales Noé les estuvo predicando 120 años y no caía la lluvia? La gente burlándose, la gente, ¿verdad?, mofándose, diciendo, no va a llover, no se va a inundar nada. Y verdaderamente cuando el día llegó, mis hermanos, verdaderamente eso ocurrió. Entonces nosotros, mis hermanos, que hemos conocido al Señor, adorémosle de todo corazón, adorémosle de verdad, busquémosle, porque el Señor no cambia. Gloria a Dios. Vamos también, mis hermanos, a Malaquías 3, 6 al 9. La palabra de Dios es verdadera, mis hermanos. El Señor verdaderamente está guiando a su pueblo. Lo vemos, ¿verdad?, a través del servicio que le damos, ¿verdad?, del Salmo 8, versículo 4 que leímos, mis hermanos. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? El Señor es grande, mis hermanos. El Señor es bueno. Vamos a ir a Malaquías. Gloria a Dios. Capítulo 3. Versículos 6 al 9. Dice la palabra del Señor. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué tenemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, claramente, mis hermanos, una palabra fuerte para el pueblo. Una palabra no agradable, una palabra que no se acepta fácil, mis hermanos. Un regaño, una exhortación, una maldición, en cierta forma. Pero en sí, mis hermanos, la maldición el pueblo la había traído a ellos. Porque sin Dios, mis hermanos, cuando nosotros no le adoramos y le damos la gloria de vida a su nombre y todo lo que eso envuelve, mis hermanos, nuestra vida no es igual. Nuestra vida no es llena. Tratamos de buscar otras cosas, no se llena nuestra vida, no somos enteros, no nos sentimos llenos de la presencia del Señor. Nos falta algo, estamos inquietos, no nos satisface nada. Ni siquiera los alimentos que nos comemos no nos satisfacen y nos quedamos con ganas. Pues claramente, mis hermanos, el Señor está diciendo aquí que no es de nosotros darle sí al Señor, sino que reconozcamos de que Él viene en todas las cosas y que necesitamos de Él todos los días. Gloria a Dios. Nos muestra claramente, mis hermanos, que Dios, como no cambia, siempre ha sido paciente. Dios siempre ha sido un Dios paciente, un Dios amoroso. Un Dios que habla de antemano, ¿verdad?, a un pueblo rebelde. Gloria a Dios. Ahora nosotros, mis hermanos, no debemos de confundir el amor de Dios y la paciencia de Dios como un Dios que no existe o como un Dios que no está viendo las cosas. El Señor es paciente para con todos y cada uno de nosotros y Él nos llama día con día a volvernos a Él. Nos llama, mis hermanos, a nosotros reconocerle, porque sin Él, mis hermanos, ¿cómo vamos a seguir adelante? Amén. Alabado sea el Señor. Y reconocemos, mis hermanos, que la palabra de Dios es fiel y verdadera, es certera. No debemos, ¿verdad?, de tomarla a la ligera.
No debemos de tentar al Señor o contristar al Espíritu. Nosotros le tenemos que buscar a Dios, amén. Tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. ¿Cuándo le estamos buscando en espíritu y en verdad? Amén. Tenemos que buscarle en oración, en ruego verdaderamente. Que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros, amén, en nuestra vida. Alabado sea su nombre. Tenemos que reconciliarnos con el Señor, ¿verdad? Tenemos que considerar y apreciar la obra de Dios. Cultivar, mis hermanos, esa relación que tenemos con el Señor, cultivarla, verdaderamente apreciar la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Él está llamando, mis hermanos. Y no hay que ser rebeldes a su llamado. Hay que ser esforzados en las cosas del Señor. Hay que ser, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que anhelar la presencia del Señor en nuestra vida. Amén. Gloria sea al Señor. Es importante, mis hermanos, también saber que Jacob fue cambiado por el Señor. Amén. En Génesis 32, 22. Él tuvo un encuentro con el Señor. Él tuvo una lucha con un varón, ¿verdad? El cual también reconocemos que fue Dios. Amén. El ángel de Jehová. Entonces, en su encuentro con el Señor, mis hermanos, esa lucha que tuvo con aquel varón por la bendición que Jacob estaba necesitando, en la cual también dice la Escritura que después que tuvo esa lucha con ese varón, Jacob salió cogiendo de su cadera. Pues claramente fue una batalla real, fue una batalla que marcó la vida de Jacob. Amén. Y fue aquella ocasión, mis hermanos, cuando Jacob estaba luchando con este varón, donde también se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Cuando tuvo ese encuentro con Dios, Dios le cambió el nombre. Amén. A través de la Escritura, mis hermanos, nosotros encontramos declaraciones de parte del Señor dirigiéndose al pueblo de Dios como hijos de Jacob y también como hijos de Israel. ¿Por qué es esto? Porque Dios a veces se dirige al pueblo como hijos de Jacob y en otras instancias como hijos de Israel. ¿Por qué? Porque esto es, mis hermanos, porque el pueblo del Señor tiene dos identidades. La primera es de rebeldía. Denota la vida pasada de Jacob. Jacob era un tramposo, mis hermanos. Él era un engañador. De igual manera, mis hermanos, cuando se le cambió el nombre, ahora esa identidad nueva que tiene el pueblo es el acercamiento hacia Dios. Es el pueblo de Israel, es tocado por Dios. Un pueblo humilde, un pueblo que reconoce la dependencia de Dios y reconoce de quién viene la respuesta, del Señor. Vemos que a Jacob se le cambió el nombre después del encuentro que tuvo con el Señor, porque él reconocía de quién, ¿verdad?, provenía la bendición. Amén. Y cuando leemos este pasaje, mis hermanos, de Malaquías 3, 6 al 9, si usted se dio cuenta, claramente encontramos que Dios se dirige al pueblo como hijos de Jacob. Dios le habla al pueblo como hijos de Jacob, señalando la rebeldía, el desvío del camino de la ley del Señor. Pues claramente, mis hermanos, Dios no se esconde de nada. Él verdaderamente le estaba diciendo al pueblo, hijos de Jacob, se están volviendo al camino anterior. No están volviendo, ¿verdad?, a lo que Él les había dado, el fundamento que Él les había provisto para que ellos, ¿verdad?, verdaderamente se guiaran a través de ello. Y cuando leemos esto, mis hermanos, también nos podemos dar cuenta que a pesar de que Dios les estaba señalando su rebeldía, Dios les estaba señalando que ellos estaban desviando, a pesar de ello, Dios les declara que Él no ha cambiado. Él mismo les dice, yo no cambio, por eso no habéis sido consumidos, hijos de Jacob. Dios les estaba reconociendo la rebeldía de ellos, pero aún así les estaba diciendo, yo no cambio, yo tengo misericordia. Por eso no habéis sido consumidos. Por eso les vuelve a hablar antes de que Él ejecute juicio. Claramente, mis hermanos, el Señor no cambia. Y Él trata de la misma manera con cada uno de nosotros, bajo la gracia. Si no aceptamos la gracia de Dios, de igual manera, mis hermanos, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, en cada uno de nosotros, para volvernos a Él.
Gloria sea al Señor. Entonces, Él continúa, mis hermanos, siendo el mismo Dios paciente, el Dios que espera, el que no ha ejecutado juicio aún en medio del pueblo y a veces con nosotros también. Ahora, la palabra Hesed, mis hermanos, en hebreo, que se la encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, denota la forma de cómo Dios se comporta con el pueblo, de cómo Dios es fiel y muestra su alianza para con el pueblo y su amor también inquebrantable hacia el mismo pueblo. Esa palabra de gracia, ¿verdad? Dios es un Dios de gracia, Él no se olvida, Él es fiel. Alabado sea su nombre. Y esa es la manera, mis hermanos, y la forma que Dios trató con su pueblo en el Antiguo Testamento. La gracia que Dios manifiesta a los suyos, lo podemos ver constantemente a través del Antiguo Testamento. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, encontramos la gracia en la palabra griega charis, la cual significa siempre la benevolencia de Dios que se revela en su obra de liberación y perdón de pecados en Cristo Jesús. Entonces, claramente, mis hermanos, cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede acercarse a Dios, porque si no, somos consumidos. Y hemos llegado hasta estos días, mis hermanos, por la gracia y la gloria de Dios, que Dios ha usado a hombres y mujeres a través de la historia, para que el mismo hombre no se aniquile a él mismo. Así, de la misma manera como Dios obró en la antigüedad, sigue obrando, pero ahora a través de la iglesia, ahora a través del pueblo del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. De igual manera, mis hermanos, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de la obra y acción también que Jesús ejecutó también en su ministerio terrenal y también las señales que seguirán a los que creen. Las sanidades, los milagros, un acercamiento, ¿verdad?, y una inclinación del favor de Dios para con nosotros. Y Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros, pero tenemos que buscar su rostro. Tenemos que buscarle, mis hermanos, y ser llenos de Él. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. El Señor está llamando. Amén. Y vemos claramente, mis hermanos, que a través de Cristo Jesús, Dios verdaderamente busca al débil y al necesitado para sacarlo de esa postrante situación en la que el hombre está. Dios no quiere que nosotros estemos en la misma situación, en la misma posición, en el mismo estado. Nosotros somos llamados para ir de gloria en gloria, aún en las pruebas, mis hermanos, aún cuando nosotros pensemos que estamos como retrocediendo, como que no hay bendición o como que no llega, no hay nada. El Señor nos está llevando de gloria en gloria, porque de ahí nos va a hacer entender, mis hermanos, el Señor, que dependemos de Él. Nosotros no podemos, mis hermanos, por nuestras propias fuerzas seguir adelante, sino por la gracia de Dios. El Señor es grande, mis hermanos, y Él es fiel. Y Él nos está llamando el día de hoy a volvernos a Él. Amén. Así como en el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios mostraba su pacto, su alianza para con el pueblo de Israel. Ahora Dios en Cristo Jesús muestra su fidelidad y su pacto con aquellos que le han aceptado al Señor. Han aceptado la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Y vamos ahí a Mateo 26 al 29. Por la honra y gloria del Señor. Gloria sea al Rey de Reyes. Alabado sea su nombre. Dice la palabra del Señor, Mateo 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día
en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pues claramente, mis hermanos, es un nuevo pacto con el Señor Jesús. Estamos bajo el pacto de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Ya no tenemos que dar los sacrificios que en el Antiguo Testamento se daban. Los rituales, mis hermanos, que se hacían en el Antiguo Testamento, nosotros ya no los tenemos que hacer. Porque todo tuvo su cumplimiento en Jesucristo. En Jesucristo, mis hermanos, tenemos verdaderamente la salvación. Ahora nuestro deber, mis hermanos, como creyentes, es buscar al Señor. Es pedir y clamar al Señor por la gracia de Dios. Decía el salmista, ¿verdad? Una vez más. Devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando nosotros buscamos la gracia de Dios, mis hermanos, nos vamos a encontrar con Jesús de Nazaret. Nos vamos a encontrar con Jesús. Amén. Porque a través de Él es que recibimos la gracia de Dios. Alabado sea su nombre. Reconocer, mis hermanos, que a través de esa gracia me muevo. A través de la gracia del Señor soy. Porque Dios ha mostrado su benevolencia y amor y cuidado para conmigo. Amén. ¿A cuántos de nosotros el Señor ha mostrado de su gracia? Estamos de pie, mis hermanos. Estamos en este lugar. Dios nos ha provisto del estado en el que estábamos antes. Dios nos ha sacado de ahí. En momentos de prueba, de necesidad, Dios ha estado ahí. Nosotros tenemos que buscarle de corazón. Tenemos que buscarle, mis hermanos, con nuestro entero ser. Mi actitud hacia Dios tiene que ser de humillación hacia Él, reconociendo de su gracia. Si el mundo verdaderamente reconociera la gracia de Dios, mis hermanos, verdaderamente se postraría en tierra y adoraría al Señor. De igual manera, mis hermanos, así como reconocemos a Dios en humillación hacia Él, reconociendo que de Él depende toda mi vida y aún mi existencia. De igual manera, Dios nos llama a estar gozosos en Él, estar alegres, amén, porque su gracia nos ha transformado, amén. A través de Jesucristo hemos sido cambiados y ahora tengo que vivir una vida de adoración al Señor. Decía el salmista que su alabanza estará de continuo en mi boca, amén. Pues claramente, esté yo aquí en la casa del Señor, esté en mi trabajo, yo tengo que buscar de la presencia del Señor. Porque el Señor me ama. Porque el Señor, ¿verdad?, me ha dado de su gracia y ha mostrado su amor para mí a través de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Encontramos en la Escritura, mis hermanos, un ejemplo vívido de la gracia de Dios en la vida de un hombre. Ese hombre, ¿verdad?, es llamado Jacob. En Génesis 33, 1 al 11, vamos a leerlo para la honra y gloria del Señor. Génesis 33, 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Amén. Mediten la palabra mientras voy leyendo. Dice: alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios.
pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente, que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Alabado sea el nombre del Señor. Una cosa, mis hermanos, que nos podemos preguntar es por qué Jacob estaba tan espantado o por qué temía. Lo que la Escritura nos dice, mis hermanos, claramente en cuanto a la vida de Jacob y Esaú, es que desde el vientre de su mamá hubo una batalla entre ellos dos. ¿Quién iba a salir primero? Porque se le dice y se le profetiza a Rebeca que había dos naciones en su vientre. Amén. Entonces se encuentra, mis hermanos, en Génesis 25, 19 en adelante. También encontramos a Esaú viendo... Gloria sea al Señor. Amén. Entonces vemos claramente, mis hermanos, en Génesis 25, 19 en adelante. También encontramos a Esaú vendiendo su primogenitura a Jacob por un guisado rojo. Bajo juramento lo hicieron. Amén. Y eso también está en Génesis 27. Y también encontramos la traición que hubo de parte de Jacob junto con su madre Rebeca hacia Esaú. La bendición que le tocaba a Esaú se le dio a Jacob. Una traición, mis hermanos, que verdaderamente nosotros, como no tenemos las mismas costumbres de ellos, no entendemos. Y para nosotros verdaderamente, mis hermanos, en la sociedad que vivimos, en la sociedad, ¿verdad?, que vemos que va decayendo moralmente, diríamos nosotros, bueno, solamente son palabras, ¿verdad? En sí no cuentan. Y la verdadera pregunta es, ¿por qué no pudo Isaac revocar el juramento sobre Jacob y dárselo a Saúl? ¿Por qué él no pudo hacer eso? Y nosotros lo que tenemos que entender, mis hermanos, es que cuando los patriarcas hablaban y ellos, ¿verdad?, daban su bendición, los cuales fueron Abraham, Isaac y Jacob. Cuando ellos daban su bendición, mis hermanos, estas no eran palabras cualquiera. En cierta manera eran también palabras proféticas que los patriarcas daban a sus hijos, ¿verdad?, la generación que seguía. Porque lo que proclamaban a través de la bendición literalmente se acontecía y se cumplía. Y vamos a Hebreos 12, 16 al 17 para ver esa verdad, mis hermanos. Que cuando uno está en el Señor, mis hermanos, cuando uno dice algo, uno tiene que también que tener cuidado. Gloria sea al Señor. Hebreos 12, 16 al 17. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pues claramente, mis hermanos, esa fue una bendición terrenal, pero que verdaderamente tiene una implicación real e irrevocable. Amén. Alabado sea el Señor. Claramente, mis hermanos, el Señor es grande y Él a través de sus palabras nos dice que tomemos su palabra, ¿verdad?, con seriedad. Y vemos en la vida, mis hermanos, aquí de Esaú, él estaba furioso por eso, porque lo habían traicionado, porque la bendición que le tocaba a él se la dieron a su hermano Jacob. Y estaba furioso, enojado con Jacob, porque este Esaú también quería matar a Jacob. Amén. Pues claramente eso lo vemos en la palabra del Señor. Este hombre, ¿verdad?, Esaú, furioso con su hermano, lo iba a matar. Y por eso, mis hermanos, cuando Jacob se va a encontrar otra vez con su hermano, él estaba temeroso. Él decía, él va a venir con esos 400 hombres a matar a mis hijos, a matar a mis esposas, a todo, ¿verdad?, mis bienes. Lo va a destruir. Eso es lo que él tenía en mente. Porque verdaderamente, mis hermanos,
Esa fue una traición que, ¿verdad?, Jacob cometió de ambos, tanto de Esaú como de Jacob. Amén. Y es esto, mis hermanos, porque encontramos a Jacob dirigiéndose a Esaú con las palabras en Génesis 33:10. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Pues Jacob, mis hermanos, verdaderamente estaba viviendo, experimentando vívidamente la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Lo que verdaderamente Jacob se merecía era lo que él pensaba, mis hermanos. Si hablamos en términos de ley, eso es lo que se merecía ahora Jacob. Pero vemos, mis hermanos, que en vez de su hermano Esaú venir y atacarlo y destruirlo, él vino a él y le echó, ¿verdad?, sus brazos en su cuello, llorando, viendo otra vez a su hermano. Gloria a Dios. Así nosotros, mis hermanos, cuando venimos ante la presencia del Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que verdaderamente, ¿verdad?, Señor, te he fallado, sea de la manera que haya sido, Señor, verdaderamente yo necesito de tu gracia. O cuando hemos estado en un estado perfecto, mis hermanos, ni uno de nosotros, hasta con la mente, mis hermanos, vienen tentaciones en la mente de uno, vienen ataques aún en la mente. Pues claramente, mis hermanos, cuando venimos ante la presencia del Señor mostrando un espíritu, ¿verdad?, humilde, un corazón contrito y humillado ante su presencia, reconocemos: Señor, tú me aceptas a través de Cristo Jesús. Y el Señor está ahí, mis hermanos, con brazos abiertos, ¿verdad? De igual manera que nos acerquemos a Él mediante el Espíritu Santo, con los brazos abiertos, recordándonos, mis hermanos, que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Amén. Verdaderamente el Señor, mis hermanos, proveyó en Cristo Jesús una gracia que es incomparable. Amén. Una gracia en la cual nosotros verdaderamente ahora nos movemos, somos, porque hemos sido encontrados, hemos sido conocidos en el Señor Jesús. Amén. Entonces tenemos una vida con el Señor, tenemos una vida con Él, amén, una promesa con el Señor. Y es nuestro deber, mis hermanos, no retroceder. Es nuestro deber no apartarnos del Señor, no echarnos hacia atrás, no menospreciar las cosas de Dios, por cuanto su palabra es fiel y verdadera, mis hermanos. Cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos ha dicho y mandado, verdaderamente Él nos da bendición. Y es no volver, mis hermanos, de igual manera a los placeres y la manera del mundo, en el cual, ¿verdad?, muchos de nosotros estábamos antes. Hemos muerto para el mundo, amén. Y ahora vivimos para Cristo, vivimos para el Señor. Y vivir en la gracia, mis hermanos, es reconocer también que estoy ahora tomado, ¿verdad?, y estoy tomando parte para con Dios en Cristo Jesús. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Gloria sea al Señor. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Nos dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, verdaderamente, si ya hemos muerto, ¿verdad?, para el mundo, ahora vivimos para Cristo. Amén. Y como dice aquí Pedro, nos exhorta y nos dice que nos armemos del mismo pensamiento. El mundo nos va a rechazar. Y me gusta la manera que él, ¿verdad?, también dice en el versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya basta, mis hermanos, con ese tipo de vida, ¿verdad?, que se llevaba antes. No ese anhelo, ¿verdad?, a esa vida no tiene que radicar en nosotros. Lo tenemos que dejar a un lado. El Señor nos ha bendecido. Y de igual manera, mis hermanos, para el mundo es raro que nos comportemos nosotros para la gloria del Señor.
El mundo ve, ¿verdad?, algo bien raro y bien extraño que nosotros dediquemos nuestra vida al Señor. No siguiendo las mismas cosas que ellos están haciendo, sino nosotros buscando de la presencia del Señor. Y nosotros, mis hermanos, reconocemos y sabemos que la vida que estamos llevando ahora es consagrada, ¿verdad?, para el Señor. Pedro sigue diciendo en el versículo 4 al 7, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Realmente, mis hermanos, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdadera. La batalla es real. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, estamos luchando nuestra propia batalla, pero con el mismo Dios y Salvador, con el mismo que nos da la victoria, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros, mis hermanos, en lo que Dios nos ha dado de su gracia, si hemos tomado parte de ella, gocémonos en el Señor, en todo, sea en prueba, sea en lucha, sea en enfermedad, sea en gozo, alegría y prosperidad. Nosotros, mis hermanos, tenemos que gozarnos y deleitarnos en el Señor. Él viene pronto, mis hermanos. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la venida del Señor? Dile al que está a tu lado, ¿estás viviendo en la gracia de Dios? Alabado sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y si alguien necesita, mis hermanos, que se ministre, pasa aquí enfrente del altar. El Señor verdaderamente nos ha estado hablando, mis hermanos. Él nos ha estado ministrando desde el principio del servicio. No nos vayamos igual. No nos vayamos, mis hermanos, con las manos vacías. Si hemos recibido, ¿verdad?, abramos nuestro corazón al Señor y dejemos que Él verdaderamente nos cambie y nos transforme. Y ponga el deseo en nuestro corazón de buscarle. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del quien Dios tiene misericordia. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, reconocemos tu gracia, Señor. Reconocemos tu perdón, Señor. Reconocemos que lo necesitamos, Dios mío, todos los días, Señor, cada día, todo el tiempo, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido predicada, Señor Jesús. Te pedimos, Dios Todopoderoso, glorifícate, Señor. Glorifícate, mi Dios, de una manera especial y poderosa. Pedimos que tú, Dios Todopoderoso, así como nos indicas en tu palabra, hagas crecer esa palabra en cada uno de nosotros, Señor. Esa semilla de verdad de tu gracia, mi Dios, que crezca, mi Dios, en cada uno de nosotros. Y busquemos tu rostro, Señor. Ya no somos de este mundo, Señor. Ya nada de lo de este mundo, mi Dios, nos tiene que llamar la atención. Sé tú glorificando, enalteciendo tu ser, mi Dios, en cada uno de nosotros. Que te busquemos, Señor, con gozo, con alegría, Señor. Entendiendo que la salvación es verdadera, es real, Señor. Y que cuando tú vengas, mi Dios, estaremos nosotros, Señor, ante tu presencia en las nubes, Señor. Cuando vengas por tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que vivamos en esa gracia, mi Dios. Que no nos apartemos de ella, Señor. Y reconozcamos, amado Dios, que la necesitamos en medio de las pruebas, en medio de persecución, tempestad, mi Dios. En medio de gozo y de alegría y de prosperidad. Te pedimos, Señor, que reconozcamos tu gracia siempre, Señor. Te adoramos y te glorificamos y bendecimos, Dios Todopoderoso. Y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Ayúdanos siempre a vivir bajo tu gracia, Señor. Que no nos enorgullezcamos y pensemos que es por nuestra fuerza, Señor. Porque no lo es, Señor. Sino que todos y cada uno de nosotros dependemos de ti, Señor. Hay un punto en el cual tú hablas. Hay un punto, Señor, en el cual, mi Dios, tú, mi Dios, dices que tú eres Dios, el Señor. Que nos acerquemos a ti, mi Dios, para alcanzar el oportuno socorro, Señor. La salvación, mi Dios.
En el nombre de Jesús, toca cada vida, cada corazón, mi Dios. Lo ponemos en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te agradecemos, Dios mío. Te agradecemos, mi Dios. Santo es tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Gloria sea al Señor. Amén. Así que viva bajo la gracia del Señor, mis hermanos. No se olviden. La gracia del Señor es necesaria todo el tiempo. La necesitamos, mis hermanos. Así que búsquela. Ahora tenemos una entrada libre ante el trono de la gracia del Señor. Amén. Así que tengan eso en mente, mis hermanos, ¿verdad? Y siempre busque al Señor, ore, lea la Biblia, ¿verdad? Lea su palabra. Venga los días de servicio durante la semana, mis hermanos. El día de oración, ¿verdad? El día también de damas y caballeros. Vengan, mis hermanos, goces en el Señor con nosotros. Amén. Y busque del Señor día con día, que Cristo viene pronto. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.